Pasando la primera década de los 2000, el deporte estadounidense sufrió un duro golpe, específicamente en la disciplina de la gimnasia artística, por el caso del médico Larry Nassar, y porque se exponía la cultura de abuso físico y psicológico que se enquistó en la disciplina, destruyendo la reputación de los entrenadores que se habían convertido en leyenda. Sí, hoy hablaremos sobre los Karolyi. Si te gusta este contenido te invito a que te suscribas y estés al día con todas las historias de gimnasia, gimnastas y noticias que estoy subiendo y están en mi canal. Ahora también, si te interesa, puedes apoyarme en Patreon. Tienes el link en la parte de abajo. Y claro, no olvides dejar tu dedito arriba. La historia de los Karolyi está ampliamente documentada a lo largo de los años, por lo que hablaré solo de los aspectos más relevantes, tocando momentos de su vida que en pocos lugares se habla, y cómo es que estos entrenadores húngaros llegaron a lo más alto del deporte estadounidense. Su historia comienza en Transilvania, cuando parte de esta región, Rumania la había perdido y cedido a Hungría. Béla Karolyi nació el 13 de septiembre de 1942 y Marta Eros el 29 de agosto del mismo año. Béla Karolyi es el hijo de un jefe de obras de una universidad en el campo y se esperaba que él se convirtiera en ingeniero. Sin embargo, el deporte desde muy pequeño fue su pasión, practicando boxeo en la categoría junior, y fue miembro del equipo rumano de lanzamiento de martillo. Todo esto lo llevó a que se decidiera inscribirse en el Instituto de Educación Física de Cluj-Napoca, teniendo la intención de convertirse en jugador de balonmano después de haberse lesionado un hombro. Su padre no estaba contento con esta decisión, pero había sido él mismo quien lo introdujo a los deportes. A los 12 años lo llevó a entrenar atletismo. A los 15 lo incitó a que jugara en un deporte colectivo, comenzando justamente en balonmano. A los 16, por iniciativa propia, comenzaba en el boxeo, donde obtuvo el segundo lugar en la categoría junior. En el segundo año de su carrera en educación física, conocería a Marta Eros, quien en ese momento era su compañera de grupo. Marta practicaba gimnasia. Tras conocerse, comenzaron una buena relación. Tan buena fue que al finalizar su carrera contrajeron matrimonio en 1963, y el nombre completo de Marta cambiaría de Marta Eros a Marta Karolyi. Marta seguiría a Béla a todos lados. Béla, el último año de estudios, comenzó a preparar el equipo femenino de gimnasia, donde Marta era la estrella del equipo. Al finalizar sus estudios, Béla sería asignado como profesor a la ciudad de Vulcán. Marta lo acompañaría porque ella había sido asignada a un lugar no muy lejos de ahí, y es justo aquí donde comienza su carrera como entrenadores de gimnasia. Poco tiempo después, fueron invitados por el gobierno. Para ese momento, ya existía un programa de centralización deportiva en Rumania. Había comenzado en la década de 1950 y los Karolyi llegaban a mitades de 1960, ayudándoles a consolidar y avanzar un poco más en todo el proyecto. Béla comenzó a trabajar como entrenador en un internado en un lugar que ahora se llama Onesti, donde comenzó a seleccionar él mismo junto a su esposa a diversas pequeñas de 6 años en diversas escuelas de regiones mineras. Es aquí donde conoce a Nadia Comaneci, una pequeña muy vivaz y alegre, que se convertiría en la sensación de los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976. Para que esto sucediera, Béla debutaba como entrenador de forma internacional en 1974, persuadiendo a la federación para que sus gimnastas fueran incluidas y aceptadas para el Campeonato Europeo de 1975. Y así llegaron a los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. Gracias a Montreal, y sobre todo al trabajo que había conseguido con Nadia Comaneci, Béla pasa de ser un completo desconocido a convertirse, en este periodo de tiempo, en uno de los hombres más importantes del deporte y a comenzar a generar un gran poder dentro de Rumania. Béla comenzó a hacer un círculo cerrado y selecto, donde él era quien dirigía todo, ejerciendo un gran poder gracias a su relación con un político poderoso de aquella época, Ilie Verdet. Había logrado convertirse en su amigo después de los Juegos Olímpicos. Ambos eran de Petrosonia y tenían la misma afición, la caza. Estas coincidencias lo convirtieron en muy buenos amigos. Por este motivo, tenía acceso al personal de seguridad de Verdet. Y, si necesitaba algo o existía algún problema, solo bastaba con una llamada para arreglar cualquier asunto. Con tal poder en sus manos, nadie era capaz de contradecir o ponerle un alto a Béla Karolyi.
Pero ese poder no duró mucho tiempo. A principios de los 80, cuando Verdet comenzó a caer de la gracia de Ceausescu, advirtió a Bela que ya no podía protegerlo. Incluso lo aconsejó de que abandonara el país a la primera oportunidad. Bela se había ganado varios enemigos por sus comportamientos, como lo llegara a mencionar Adrián Gorias. Tienes un video sobre él en la descripción del video y en una tarjetita en la parte de arriba. Y así, el 30 de marzo de 1981, junto a su esposa y el coreógrafo Pozar, decidieron quedarse en los Estados Unidos, dejando a una pequeña hija en Rumania que los alcanzaría después. Sobre este momento, Pozar lo relata de la siguiente manera. La misma mañana que huimos del hotel de Manhattan y nos refugiamos con una tía de Marta, el presidente Reagan recibió un disparo. Bela, a quien le gustaba la publicidad, esperaba tener una gran cobertura mediática y un gran mercado para elegir. Pero el tiroteo del presidente se había apoderado de la prensa estadounidense. Después de eso fuimos contactados por el FBI y nos dijeron que nos estaban ofreciendo protección hasta que fuéramos a otro lugar para trabajar. Luego nos llevaron de Nueva York a Washington, al Departamento de Estado, para decirle al embajador rumano que era nuestra voluntad quedarnos en Estados Unidos y que no nos pagaba la parte estadounidense. Y luego un árbitro internacional de gimnasia nos encontró con un bufete de abogados que tenía oficinas en Washington y en Los Ángeles, una firma para lidiar con la obtención de la visa de trabajo y luego obtener la tarjeta verde. Los Caroles se terminaron estableciendo en Texas, y rápidamente varias gimnastas querían entrenar con los creadores que habían trabajado y creado a Nadia Comaneci. Una de sus primeras estudiantes estadounidenses fue Mary Lou Retton, quien ganó 5 medallas en los Juegos Olímpicos de 1984. Pero antes, regresemos a 1981. Un grupo de empresarios invitó a Karolyi a unirse a un negocio de gimnasia. Decidió Karolyi invertir en el negocio y se trasladaron a Houston. El gimnasio desafortunadamente tuvo problemas financieros y Karolyi terminó comprándolo. El estatus de Karolyi como entrenador de Nadia atrajo rápidamente a gimnastas a su club. 3 años después de su deserción, asistió a los Juegos Olímpicos de 1984 como entrenador personal de Mary Lou Retton, quien ganó la general individual, y también fue entrenador personal de Julian McNamara, quien ganó la medalla de oro en barras asimétricas. Las reglas olímpicas en ese momento no permitía que el entrenador personal de un gimnasta estuviera presente en el piso de competencia, solo el entrenador nacional. Karolyi obtuvo un pase de mantenimiento para poder estar cerca de Retton y McNamara durante la competencia. La cadena televisiva ABC comentó sobre esta controversia durante sus transmisiones y a menudo mostraba a sus pupilas corriendo hacia las gradas para hablar con Karolyi. Durante los Juegos Olímpicos de 1984, Karolyi no tenía una posición oficial en la delegación deportiva, por lo que durmió en su auto e ignoró las instrucciones de Peters al realizar entrenamientos suplementarios para sus gimnastas. La influencia de los Karolyi en los Estados Unidos aumentó después de la victoria en estos Juegos Olímpicos. Después del éxito de Retton en los Juegos Olímpicos, Karolyi compró el que se conocería como Rancho Karolyi. McDonald's le pagó para tener su logotipo de arco dorado como parte de su diseño de imagen. Ese mismo año fue reemplazado el entrenador nacional, pero Karolyi no fue tomado en cuenta, debido a que ya existían preocupaciones por su forma de entrenar a las jóvenes atletas. Este comportamiento no era nada nuevo, venía desde su tiempo de entrenador para el equipo rumano. Esa Pozar, el coreógrafo del equipo rumano desde 1973, sabía de los métodos de entrenamiento y los padres también se quejaban. Hablé con los padres de Emilia Everly, quienes me dijeron, dile al señor Bela que no la vuelva a golpear. Los niños sabían lo que estaba pasando. Mi esposa era profesora de francés de las gimnastas de Deva. Les llevaba chocolates, comida, las ayudó. Por otro lado, era una ayuda económica para las chicas quedarse en el equipo nacional. Después de los Juegos Olímpicos de Montreal, recibieron coche, dinero, premios. Así que las niñas llevaban dinero a la casa. Y ya sabes cómo era la situación en Rumania. Al igual que en Rumania, Bela comenzó a generar un círculo protector en torno a él en los Estados Unidos. Y así lo hizo en Estados Unidos, donde promovió a una dama llamada Kathy Kelly, que se convirtió en la vicepresidenta de la Federación Americana de Gimnasia y que también fue responsable de la gimnasia femenil de rendimiento. Esa mujer no tenía nada que ver con la gimnasia al principio, era secretaria y profesora de deportes, pero Bela, a través de sus arreglos con el presidente de la Federación Americana de Gimnasia, con quien tenía una buena amistad, promovió a esta chica, y Kathy Kelly apoyó a Bela durante años. Bela tenía un gran apoyo,
y un ayudante en la estación NBC. Era la televisión que tenía los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos, y Bela Karolyi era el favorito de la NBC. Era alguien voluble, tenía una personalidad especial y de alguna manera se convirtió en una cultura hacia él. En el 2008, después de que Dominic Moceanu criticara a Marta y Bela Karolyi, la NBC encubrió toda la historia. Incluso después de los escándalos de Larry Nassar, se hizo un documental en el que fui entrevistado, pero la NBC no dio mis comentarios, ni la de las ex gimnastas, que sufrieron mucho en Rumania debido a los métodos de Bela. Esos testimonios siguen siendo de Geza Pozsar, pero regresemos de nuevo a la época de los 80. Karolyi estaba furioso y tuvo que ser persuadido para que no boicoteara los Juegos Panamericanos de 1987. Karolyi se quejaba de que no le permitían entrenar, a pesar de que estaba proporcionando el 50% del equipo. Este número iría aumentando con el paso de los años. En 1987, Estados Unidos no tuvo una buena actuación, terminó en 6º lugar en el campeonato mundial. Por este resultado, el entrenador nacional renunció a su puesto y Bela presionó para ocupar ese lugar, pero varios entrenadores se opusieron y Don Peters ocupó el lugar en enero de 1988, eligiendo a Marta Karolyi como entrenadora nacional asistente. Bela siguió presionando, amagando con no ir a los Juegos Olímpicos si no era el entrenador nacional. La resistencia a que Bela ocupara el puesto era muy grande. Poco antes de los Juegos Olímpicos, el entrenador nacional renunció por los bajos resultados logrados en las pruebas para los Juegos Olímpicos, y Estados Unidos decidió no tener entrenador de equipo nacional, permitiendo que todos los entrenadores personales acompañaran a las atletas a las competencias. En estos Juegos Olímpicos, Estados Unidos quedaba en 4ª posición. Después de los Juegos Olímpicos de 1988, la influencia de los Karolyi iba en aumento y el equipo nacional se le comenzó a llamar al Six-Pack Karolyi. A partir de 1991, 4 de 6 gimnastas eran entrenadas por los Karolyi y las otras 2 por entrenadores que habían sido entrenadores en el Club Karolyi. En 1996 fue como entrenador personal de Dominic Moceanu y Kerri Strug. Por desgracia, para él, no consiguió ser entrenador del equipo olímpico hasta después del Campeonato Mundial de 1999. Fue contratado como coordinador del equipo nacional. Bela Karolyi pidió que todos los miembros del equipo nacional asistieran a campamentos frecuentes en su rancho al norte de Houston. El rancho Karolyi, que se convertiría en la meca de la gimnasia estadounidense, pero también el lugar más estresante y peligroso para las atletas. Gracias a sus métodos, poco a poco las gimnastas comenzaban a hablar sobre ello y en contra de Bela. Y así, en el 2001, Marta era seleccionada como coordinadora del equipo nacional. Pero muchos decían que desde antes, Marta era quien en verdad se encargaba del equipo. Desde el 2001 hasta la salida de Marta del equipo, en el 2016, ganó una gran cantidad de medallas y títulos mundiales y olímpicos. Al terminar su periodo, los Karolyi terminaban como grandes entrenadores que revolucionaron el deporte, pero ese estatus de héroe deportivo comenzó a caer después de lo sucedido con Nassar y los métodos abusivos y lesivos hacia las atletas durante su preparación. Junto con detractores a sus métodos y comportamientos que venían de algunas de sus expupilas, también habían quienes defendían su actuar, asegurando que lo que Bela buscaba era prepararlos mentalmente para cualquier situación. Los Karolyi, a finales del 2018, estaban siendo demandados por varias gimnastas que habían sufrido abuso físico y psicológico por parte de ellos. Y la venta de su rancho, AUSA Gymnastics, fue cancelada por los escándalos de abuso que ocurrieron en él. Los Karolyi terminaron demandando a AUSA Gymnastics por el agravio de la venta. Pero al final, en el 2021, terminaron vendiendo el rancho a un grupo comercial dedicado a la producción de madera de pino amarillo. Pozsar, quien rompió relación con los Karolyi desde el 2001 por todas estas situaciones, afirmó lo siguiente. Y creo que el mayor castigo para Bela Karolyi no es la pérdida material, sino el hecho de que perdió fama y respeto como héroe de la gimnasia y se convirtió en una persona negativa, y para la Federación Rumana de Gimnasia es un punto negro. Y cuéntame tú, ¿qué piensas de los Karolyi?